Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro primer panel del día de hoy acerca de ciberamenazas y cooperación internacional. Hoy nos acompañan 3 expertos en la materia. Vamos a comenzar con la exposición del doctor Carlos Chinchilla Sandi. Él es magistrado, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica también, profesor en la Universidad de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Estatal a Distancia, autor de varios libros jurídicos y autor también de gran cantidad de artículos para revistas especializadas. Doctor Sandi. Tengan todos y todas muy buenos días. Quería agradecer a las autoridades del IACA por la invitación y a Flavia Podestá también por la invitación que me dirigió en su momento. Es una vieja amiga y hemos compartido en ámbitos académicos. Y por supuesto aquí a Daniela Dupuy, quien es la que modera esta mesa, a Marco Sal y también a Francisco Hernández, que participan conmigo en esta mesa. Bien, el tema que vamos a hablar el día de hoy es ciberdelincuencia y cooperación internacional. Yo voy a hablar más que todo sobre el tema inicialmente de ciberdelincuencia desde el ámbito del desarrollo correspondiente a la parte sustantiva. Podríamos decir, cuando hablamos de delitos informáticos tenemos que hacer un recuento de lo que es el derecho penal económico. Y dentro del mismo, la idea de los delitos económicos. Esta concepción del derecho penal económico ya viene desde hace unos 20, 25 años desarrollándose en Europa en forma muy contundente. En América ha sido un poco más lento y más retardado el avance sobre el mismo. Tenemos conciencia de lo que pasa, pero a veces no queremos identificar la problemática. Pero bueno, no importa, la problemática nos llega a atropellar en algún momento y eso es lo que sucede. Los delitos económicos tienen que ver mucho con criminalidad organizada y vamos a ver que tienen que ver mucho con criminalidad de empresas. Y ahí hay algunos elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para evitar mucho de lo que estamos viendo. Yo veo los noticieros argentinos y veo lo que pasa en mi país y no dista mucho de lo que está sucediendo en toda América Latina. Quiere decir que tenemos que dar un avance importante, hay que romper paradigmas, porque los paradigmas son los que nosotros nos están de alguna forma atando a concepciones que tenemos que superar. A pesar de que sabemos que el problema está allí, no queremos enfrentarlo. Y si no lo vamos a enfrentar, entonces, como les digo, vamos a tener un golpe más fuerte. Pero bueno, esto es parte de un desarrollo que poco a poco vamos a ir dando o estamos dando poco a poco. Cuando hablamos, además de eso, de criminalidad económica, estamos hablando de lo que se llama la criminalidad dorada y estamos hablando dentro de esto de lo que tiene que ver con los delitos informáticos o la ciberdelincuencia. Hay algunas características importantes de este tipo de delitos que son muy relevantes, son rápidos, se ejecutan, puede ser en forma inmediata. Además de eso, tienen muchas veces un acercamiento hacia la víctima, porque muchas veces puede ser una persona de un medio, de una empresa, pero se pueden también ejecutar a distancia. Tienen una facilidad de encubrir el hecho y además de eso, de borrar las huellas. Y esta es la parte importante. Podemos tomar o tener una legislación penal, derecho penal sustantivo, muy buena, muy actual, aparentemente muy eficiente, pero si no tenemos los mecanismos de investigación apropiados, no vamos a tener muy buenos resultados, vamos a tener pésimos resultados. Por eso es importante tener en cuenta que hoy vivimos en una sociedad de riesgo. La sociedad de riesgo nos dice, hoy nuestras sociedades son altamente riesgosas o peligrosas. Vamos a ver, ¿cuál es el riesgo más grande que nosotros tenemos, aparte de la posibilidad de padecer una enfermedad terminal, en el quehacer diario que nosotros realizamos? Y lo vemos aquí en Buenos Aires.
El riesgo más grande puede ser conducir un vehículo automotor. Sí, parece que sí. Eso en todos los países sucede. Conducir un vehículo automotor, hay un porcentaje de posibilidad de pérdida de la vida muy alto, más que subir en un avión. Bueno, pero esto no es excepcional. Pues entonces, cuando decimos que el desarrollo de una sociedad es consustancial con la generación de riesgos, tenemos que decir que socialmente asumimos esos riesgos. El problema es que hay algunos irresponsables que no los quieren asumir y se los trasladan a los demás. Pero bueno, es parte del compromiso que nosotros tenemos en una sociedad, asumir esos riesgos. Claro, hay limitaciones. Cuando sobrepasamos esas limitaciones, caemos en el extremo de la generación de conductas, de alguna forma que podríamos decir delictivas. El sociólogo alemán Ulrich Beck decía que hoy los peligros, el cambio que existe potencial de esos peligros actuales ha sido mayor, lógicamente, a los que otras épocas se tenían. Esa es una visión normal de lo que es la generación de riesgo. También tenemos una complejidad organizativa, y veámoslo aquí en Buenos Aires. Hay una gran cantidad de ámbitos de organización que al fin y al cabo generan una irresponsabilidad organizada. Y lamentable es así, no porque se haga mal el trabajo, sino porque cuando tenemos que sentar responsabilidades, nadie responde por ellas. Porque se difumina, se llega a disolver tanto la posible identificación del responsable que no llegamos a nada. Y además de eso, tenemos también una percepción muy cercana a lo que es una inseguridad subjetiva que todos los días la vivimos. Los ciberdelitos. Cuando hablamos de esto, tenemos que hacer inicialmente una indicación sobre la telemática. Hablamos de informática y telecomunicaciones. Es el binomio importante para hablar de lo que es la comunicación de los equipos a distancia. Esta comunicación de los equipos a distancia permite generar un enlace con el mundo. Muchas veces en buena forma, muchas veces no tan adecuadamente. Pero a pesar de ello, podemos decir que, bueno, las conductas delictivas o lo que podemos identificar como delito, podemos verlo en dos aspectos importantes. Uno, cuando la acción delictiva que realiza una persona, y aquí es un punto importante que vamos a decir un poco más adelante, persona física, pero también tenemos que estar pensando en la persona jurídica, porque estamos diciendo desde el principio que esto mucho tiene que ver con criminalidad de empresas. Vamos a ver el principio societas delincere non potest versus el principio societas delincere potest, que es importante tenerlo claro. Y entonces la acción delictiva que realiza una persona por medio de la utilización de un medio informático, pero también cuando se utiliza y se vulneran los derechos del titular de un elemento informático, sea el software, sea el hardware. ¿Qué sujetos intervienen dentro de la actividad criminal informática? Por un lado, hablamos de los sujetos activos, el hacker, el cracker, el pricker, y el sujeto, perdón, ahí es pasivo, y el sujeto pasivo. Bien, esta idea del hacker en sus conceptos iniciales no necesariamente era un delincuente. Hoy ya entendemos al hacker como un delincuente. Nada más que el hacker por excelencia de aquellos entonces y hoy día también son personas muy jóvenes. Y estamos hablando entre los 12, 16, 17, a los 18 ya se jubilan, se pensionan, no tienen ya nada más que hacer. Vaya vida. En el caso de nosotros tenemos que unos añitos más, 60, 60 y tantos, 70 en algún momento. Bueno, los hackers entonces tienen una condición distinta. Por lo general siempre se ha hablado del hacker, pero como la persona, el niño prodigio, el superdotado, el que tiene una gran inteligencia. Claro, en mi caso nunca podría ser un hacker, por supuesto. La limitación es evidente para llegar a ello. Estoy hablando de la edad nada más, ¿verdad? Y genera o empieza a generar muchas conductas distintas, como es el cracker y que lo conocemos también como el pricker. Bueno, estas conductas y esta identificación de sujetos que intervienen dentro del hecho criminal tienen dentro de su desarrollo algunas características importantes que vienen del derecho penal económico. Vamos a verlo. Aquí hay una afectación de bienes jurídicos de carácter supraindividual o
colectivos. Esto es importante porque muchos de ellos van más allá de lo que es la afectación a una sola persona, aunque se puede dar sin problema alguno. Esto lo vamos a pasar un poco rápido. Criminalidad a través de empresas, lo que hablamos, el principio societas delinquere non potest, que lo que quiere decir es que las sociedades o las personas morales o jurídicas no pueden ser o no pueden delinquir, por lo tanto no tienen responsabilidad penal. Ese principio en Europa ha sido total y absolutamente destruido. En el sentido es un rompimiento, un paradigma que ahora las personas jurídicas sí pueden delinquir. América Latina tiene una gran deuda con esto. Bueno, y también puedo decirles, España hasta el año 2010, en diciembre del 2010, logra aprobar una normativa que reforma el Código Penal donde introduce responsabilidad penal de personas jurídicas. Muy lento, muy retardado en la acción, pero partía, como Alemania, de la imposibilidad de generar este tipo de responsabilidad porque la constitución política no se lo permitía. Y cuando hablaba del principio de culpabilidad, hacía referencia a la persona física, lo cual no era cierto, porque la constitución española no dista mucho de la constitución de cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Quiere decir que es un concepto, un cambio. Sabemos que constitucionalmente las normas no es derecho pétreo, no es derecho fijado en una roca, no, sino que avanza, evoluciona, cambia según la sociedad y por lo tanto la norma se amolda a los desarrollos sociales también. Es derecho vivo, no es derecho muerto. Además de eso, hablamos de lo que es elementos importantes, adelantamiento de la protección del derecho penal, en este caso, lo que es la polémica de los delitos de peligro abstracto. En algún lado dice, bueno, estos delitos son peligrosos porque no porque ellos mismos, sino porque pueden vulnerar derechos fundamentales, lo cual en realidad no tiene mayor identificación con lo que podría ser la aplicación del mismo. Si bien es cierto, tenemos de peligro concreto, de peligro abstracto, algunas legislaciones prefieren los delitos de peligro abstracto, concreto. Digamos, en el caso de España, Muñoz Conde decía, bueno, la verdad es que tener regulaciones de delitos de peligro concreto está tan cercano también a la cuestión de la ejecución propiamente del resultado, que para qué vamos a hablar de esta categoría. También se le llama delitos de peligro hipotético. Vamos a avanzar en esto. Y también parte del daño patrimonial. Aquí tiene una característica de pluriofensivo inicialmente, o sea, dirigido contra muchas personas, aunque no necesariamente es así. Esto, como les digo, parte del derecho penal económico, tiene como objeto de protección el orden económico. Quiere decir que no se desbarate la economía de un país. Cuando hablamos de quiebras de grandes empresas financieras, donde dejan a todas las personas que han invertido en ellas sin protección alguna, y muchas veces cometido por actos de carácter informático, lógicamente provocan una conmoción económica en un país. Y hoy tenemos lo que es los abusos de los modernos instrumentos en la vida económica. Aquí estamos hablando tarjetas de crédito, instrumentos informáticos, computadoras. También estamos hablando de lo que es la ingeniería social. Mire, la ingeniería social es fantástica, es impresionante. No se ocupa un título universitario para ser un ingeniero social, se ocupa astucia. Se ocupa una persona que convenza, una persona que tenga una identificación tan clara con las necesidades de la gente que llegue a ella. La persona que nos llama por teléfono y nos pregunta, ¿quién vive ahí? Nosotros le decimos, no moleste, estoy ocupado. Sí, mire, pero usted por acaso no tiene esta situación en su casa. Ah, sí, mire, yo lo estoy pasando. Bueno, nosotros podríamos ayudarle en solucionar ese problema. Y se queda ya hablando media hora con ella. Es más, termina vendiéndole un par de zapatos o unas medias. ¿Y qué más peligroso que una ingeniería social pero dirigida por los medios de comunicación? A veces no está uno en la casa un sábado, un domingo y pone la televisión y empiezan los canales a pasar todo lo que es ventas por televisión. Y está uno sentado y mira y dice, el sillón revolucionario que mientras usted duerme hace ejercicio, le rebaja su estómago, le levanta los bíceps y hace usted un modelo y le enseñan el modelo y dice, yo ya me parezco a él, pero me faltaría el sillón ergonómico masajista. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuánto vale? Ah, y en cuota lo puedo pagar, fantástico, compro el sillón.
claro, se queda tal vez 3 meses esperando el bendito sillón. En eso ya de la preocupación y todo rebajó de peso. Quiere decir que tuvo su efecto positivo y de alguna forma tuvo su ganancia. Pero esta ingeniería social es la ingeniería que tenemos nosotros todos los días. Bueno, yo no tengo tanta ingeniería social, pero hay gente maravillosa en eso. Y hablamos de las redes sociales, Facebook, Twitter. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes tienen una cuenta en Facebook o en Twitter? Sin miedo, díganlo, sí, todos. Los compañeros seguramente también tienen, claro que sí, todos tenemos. Pero les voy a contar un secreto. Yo no tengo. Y entonces mi hijo de 10 años me dice, pero papá, es que usted es un loser. Usted es un perdedor, ¿cómo no va a tener una cuenta? Le digo, usted tampoco tiene. Sí, pero porque usted no me ha autorizado a tener. Bueno, sí, es una condición distinta. Bueno, ¿quién no tiene comunicación con el mundo? Pues hay que tenerla, hay que buscarla. Es más, nosotros encontramos a alguien y es una persona que tal vez en un momento nos atrae y uno cuando ve a la muchacha que dice, un momento, voy a ir al baño. Cuando va al baño está con el celular viendo el registro civil, ¿es casado o no es casado? El registro de delincuentes, ¿tiene alguna condena o no tiene alguna condena? Todo lo que puede encontrar. Y si tiene algún buscador privado, entonces ve, económicamente no vale para nada, mejor me voy porque no es buen futuro, ¿verdad? Pero sí, tiene empresas, es una persona prometedora. Bueno, eso hoy lo tenemos al día, muy cercano, constantemente. Bueno, nosotros revisamos eso, todo el mundo revisa eso. ¿A quién no le interesa saber quién es el que tiene enfrente? La gente dice, no, yo soy respetuoso a los demás y tal. Sí, no le va a preguntar, pero va a buscarlo en algún sitio. Y la idea es tener información, porque hay algo importante en esta sociedad. Ya el concepto ha cambiado. Antes, en mi época, se buscaba a la persona más brillante, más inteligente, la persona que podía proyectar una sabiduría fuera de lo normal. Claro, era el bichillo raro que estaba a un lado, oculto, que nadie lo invitaba a ninguna fiesta y estaba ahí, pero cuando se ocupaba para alguna tarea, alguna asignación, lo buscábamos, mira cómo se resuelve este problema y tal. Acudíamos a él. Hoy día no se ocupa ser el más inteligente, ni el más conocedor, ni el más sabio, pero sí se ocupa aquella persona que tiene información. La información da poder. El que tiene información tiene poder. Y véanlo ustedes en sus medios, en su oficina. Cuando surge alguna situación X o Y, claro, les voy a poner un caso. Dicen que el jefe embarazó a la muchacha que acaba de ingresar a la oficina. Dios santo, eso es terrible. Preguntémosle a Juancito, que es el que sabe todos los chismes de la oficina. Siempre hay un referente en la oficina y le preguntamos a Juancito y dice, mire, no es cierto, ella ya venía embarazada, no hable mal del jefe y tal y cual, ¿verdad? Es que es muy amigo del jefe. La cuestión es que la información da poder y ya no la suprema inteligencia. Eso hay algunos sabios, hay gente en lo que está en el público muy inteligente. Pero los demás, como el caso mío, somos de mediano para abajo, no tenemos esa inteligencia suprema. Bueno, hay gente que sí la tiene. Luego tenemos delitos informáticos modernos, vamos a hablar del phishing, del pharming, del cyberbullying y muchas otras cuestiones. Instrumentos internacionales sobre eso. Convenio de Budapest 2001, referente esencial, básico, primario de todo lo que es la regulación sobre combate contra la cibercriminalidad. Eso muchos países están en proceso de formar parte de Budapest, de ratificar. España lo tiene, Costa Rica estamos en camino, Argentina anda también cercano a eso. Y hoy podemos hablar de un convenio que es un borrador iberoamericano contra la cibercriminalidad. Yo tengo más o menos 2 años de estar trabajando en ello, hemos conversado con todos los integrantes de países iberoamericanos. Y pues camina bastante bien. Hoy hay un acuerdo de Viña del Mar donde la CONJIP es la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericana, donde se acordó analizarlo más como armonización de legislación como un convenio iberoamericano. Y ahí les voy a decir por qué es importante, desarrolla parte sustantiva, pero muy importante, parte de cooperación internacional, que es lo que nos falta mucho en nuestros países. Algunos tipos de delitos o de ciberdelitos. Vamos a ver, inicialmente, mucho de lo que llama la atención es la cuestión de los fraudes informáticos. Y aquí hay que tener en cuenta algo. El concepto fraude no podemos asimilarlo como lo hacemos en el derecho penal normal, por decirlo de alguna forma, no en este especializado. Cuando hablamos de fraude, estamos hablando también de la misma estafa. Si nosotros vemos dentro de los fraudes están las estafas. Bueno, sí, pero hacemos un símil entre uno y otro.
espero que todavía no me pasen esto. Existe alguna confusión entre los dos conceptos, entre fraude informático y estafa informática. Y hay que tener cuidado con eso porque a veces los tipos penales, hoy día los estamos llamando fraude informático cuando queremos decir estafa informática. Y les voy a decir por qué. Porque resulta ser que uno es el género y el otro es la especie. Podríamos decir, toda estafa es un fraude informático, pero no todo fraude informático es una estafa. Ahora después se los pregunto a ver si se acordaron de la frase. Claro, vamos a ver, sí. Toda estafa informática sí va a ser un fraude informático, pero no todo fraude informático va a ser una estafa. Si nosotros vemos mucha de la doctrina que se desarrolla en los países anglosajones, la idea del fraude puede ser también un sabotaje informático, que no tiene que ver nada con la idea de la estafa que nosotros manejamos. Entonces, a veces internacionalmente puede haber un problema de identificación de la situación concreta. La estafa informática se maneja en 3 momentos, estafas o fraudes. 3 momentos tiene un sistema informático, como 3 momentos pueden existir en la comisión del hecho delictivo desde el ámbito de las estafas informáticas, que es en el ingreso de los datos, en el procesamiento de los datos y en la salida de los datos. En el ingreso de los datos se identifica como el insiders. El procesamiento de los datos, ahí ya vemos lo que es las técnicas del caballo de Troya, técnica del salami, redondeo hacia abajo. Bueno, es que técnica del salami es porque es Italia. Técnica del chorizo es porque, digamos, es España. Y en nosotros, pues, cualquier técnica, pues, de menor categoría. En el caso de Costa Rica, por lo menos diríamos del salchichón. Como ustedes se dan cuenta, vamos bajando un poco el asunto. Y la salida de los datos también. Esto tiene que ver mucho con el uso de tarjetas electrónicas, de tarjetas de crédito o de débito. Bueno, aquí tenemos más o menos una identificación de muchas de las conductas delictivas que podemos estar hablando. Por un lado, hablamos del acceso no autorizado, intrusismo informático. Aquí es el hacking, es, digamos, la conducta básica. ¿Qué hacía el hacker? El hacker vulneraba seguridades informáticas. Tanto así que se volvió un deporte informático, en el sentido de que hay convenciones y hay concursos internacionales de hackers. Entonces, ¿quién vulnera más seguridades informáticas? Bueno, cuando se desarrolla esto a nivel mundial, se dice, miren, desconecten todos sus aparatos, no tengan acceso a internet porque podría ser peligroso que puedan intervenir. Bueno, eso pasará en Argentina. En Costa Rica nadie desconecta nada ni nada, porque tampoco tenemos nada tan importante que nos pueda ser apetecible por un hacker. Porque el hacker, imagínense, si entra al Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, ya tengo que ir más rápido, tenemos el problema de que ese hacker es un gran hacker, o entra al departamento también, o al FBI, a las oficinas del FBI en Washington, y han vulnerado seguridades y tienen información directamente de asuntos secretos. Bueno, eso es importante. Bueno, otros niveles no son tan importantes, por lo tanto, en un concurso internacional pierden crédito si entran o vulneran seguridades no tan relevantes. Bueno, violación de datos personales, violación de correspondencia y comunicaciones, hurto agravado, que es una forma que hemos encontrado para solucionar el problema de la sustracción de la billetera. Una persona va caminando, le sustraen la billetera, eso es un hurto. ¿Ok? Coge la tarjeta y la tarjeta siempre nos dicen, nunca puede llevar el PIN ahí, el número clave, el número de acceso, nunca lo lleva en la tarjeta. Entonces uno dice, no lo lleva en la tarjeta, lo lleva en la billetera. En algún lado lo tenemos que llevar, porque si utilizamos 20,000 códigos secretos para todo, ¿qué hacemos? Te pongan el mismo código para todo y nos van a estafar a todos en forma masiva, porque con la tarjeta que vamos a tener, el PIN que vamos a llevar con nosotros, va a ser fácilmente utilizable para todo lo demás. Ese es un problema que tenemos lógicamente. Estafa informática, espionaje informático. Esto es importante, se ha dado en algunos países, tiene que ver con la industria y el comercio principalmente. Y mucho tiene que ver con funcionarios de esas empresas que dejan de trabajar con la empresa o porque los despiden de la empresa y se llevan información importante. Y tal vez ellos tenían un código de acceso a niveles de seguridad relevante. Lo que es el uso de virus, los software maliciosos, el malware, que también se da y nosotros constantemente los tenemos.
La clonación de páginas electrónicas, que se ha dado mucho y llega a confundir. La clonación de una página electrónica de un banco, que aquí entonces podemos caer en las conductas del phishing y del farming. Cuando a nosotros nos llega un mensaje, este es su banco, el Banco Libre Buenos Aires, y usted como cliente privilegio, necesitamos que vuelva a llenar nuestra hoja de clientes predilectos. Si usted, si no la llena, le vamos a dar una consideración VIP y entonces va a ser un cliente exclusivo que lo vamos a atender en su casa o en su oficina. Aquí no le gusta que lo traten como cliente VIP, pues a todos, por supuesto. Esto puede generar problemas, claro, porque a veces nos llega en forma inocente, hemos perdido su información, por favor llénela. Ningún banco hace eso, pero lo seguimos haciendo. Pero más peligroso es cuando el sujeto no realiza una actividad en ese sentido, el sujeto pasivo, sino que más bien el sujeto recibe, pensemos, hoy es el día de su cumpleaños, y como ustedes están en Twitter y están en Facebook, y bueno, aquí la competencia, ¿cuántas personas tiene, cuántos amigos tiene usted en Facebook o en Twitter? Bueno, es la competencia. Yo tengo 250, yo tengo 3,500. Vaya, usted sí es conocido, ¿verdad? No, es que lo tengo abierto a todo mundo, cualquiera que me pida le digo que sí, pero no importa porque esa es una competencia. El que tiene menos es un loser y el que tiene más es un triunfador. Bueno, pero este triunfador es el día de su cumpleaños. Claro, él va a esperar que su computadora reviente de la cantidad de mensajes de felicitación y tarjetas de felicitación de sus 3,500 amigos en Twitter y en Facebook. Oiga, y nadie le manda nada. Qué decepcionante, usted sabe, amanecer el día del cumpleaños y que nadie se acuerde de uno. Bueno, pero eso, al mediodía se va a solucionar y al mediodía terminan no mandándole nada también. De un pronto a otro, como a las 11 de la noche, al filo que termina su cumpleaños, porque aunque él nació a las 0:05 de ese día, no importa, todo el día se entiende, y le llega un mensaje con una tarjeta de felicitaciones y le dice, mi amigo, aquí te envío esto, no sé quién eres, pero te envío las felicitaciones. Bueno, no importa, a nosotros nos pasa, la tienda donde compramos el último par de zapatos nos manda una felicitación, le llega la carta de felicitación y él inmediatamente sin pensarlo la abre y dice, amigo, felicitaciones, es tu de cumpleaños. Dice, qué bien, ya tengo un amigo, no sé quién es, pero no importa, me felicitó. ¿Qué pasa con este? Este fue una acción totalmente, no hizo nada, no ingresó a ninguna página web, no llenó ningún formulario, pero lo que hace es que baja un troyano, baja un programa que se instala en los hosts de su máquina. Ahí es donde se reportan todas las direcciones electrónicas que nosotros digitamos. Ese programa es un programa inteligente que manda información fuera y está vigilando hacia dónde usted frecuentemente hace contactos con empresas financieras, pensemos bancos. Entonces, cuando tiene ese banco y cuando tiene la información correspondiente a esas transacciones, no el contenido, sino el dato de tráfico, donde dice que se comunicó con esa empresa muchas veces o ese banco muchas veces, genera lo que puede ser una clonación de página. Esa clonación de página nos lleva a lo que es, ya me están echando aquí, a lo que es la idea de lo que es su banco. Entonces, ahí lo que va a generar es lo mismo. El problema es que usted cuando digita la dirección de su banco, la digita, simplemente usted no está viendo arriba que esa sea la dirección a la cual usted accesó. Usted le da el clic, entra a su banco supuestamente y usted no ve arriba que no lo envió a su banco, lo envió a una página web que fue clonada. Y ahí hace toda su transacción y le pide el login, le pide el acceso, le pide alguna información y de un pronto a otro hace un pequeño clic, no se ve nada, está la misma pantalla y otra vez le pide la información. Qué raro. Y bueno, decimos, es que la compañía que me da el servicio no es tan buena. Ya termino. Y bueno, además de eso hay otro tipo, pornografía infantil, proposición a niños con fines sexuales por medios tecnológicos, que es el grooming, es conductas delictivas muy importantes que se están desarrollando modernamente, y el acoso por medios informáticos, el cyberbullying, que tiene la connotación de que hoy día está provocando suicidios en personas menores de edad y que está causando grandes problemas a nivel nacional, me imagino, y en mi país ha sucedido, e internacionalmente.
Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, doctor Chinchilla. A continuación expondrá el doctor Francisco Hernández, fiscal especializado en criminalidad informática y cooperación internacional de Granada, España, miembro del Grupo de Trabajo sobre Ciberguerra, comandado por el Ministro de Defensa y responsable de Sistemas de Información del Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos ustedes. Me congratula y me sorprende que haya tantas personas en un panel dedicado a ciberdelincuencia, porque generalmente cuando solemos hacer estas cosas es el momento en que las personas se desvanecen hacia unos terrenos que sean más sencillos de entender. O sea que he de darles la enhorabuena y mis felicitaciones sinceras por el hecho de ser ustedes tan valientes. Vamos a someter a desafío verdaderamente esa valentía, no se preocupen. Tengo que agradecer, evidentemente, a mis compañeros de la Fiscalía de Buenos Aires y del Ministerio Público Argentino la amable invitación que me han realizado. Y a pesar de que efectivamente ya empiezo a temblar con el jet lag y que yo tengo que estar plenamente operativo el domingo, no podía perder una oportunidad como esta de volver a una ciudad preciosa de la que tenía un recuerdo imborrable, aunque fuera de hace 20 años y he podido actualizar. Me van a permitir una cosa, yo les voy a complicar la vida. Les voy a plantear algo más difícil que lo que ha hecho el doctor Carlos Chinchilla, con cuya intervención estoy completamente de acuerdo. Eso es el derecho informático. Pero al hilo de la temática de este seminario, la organización de tribunales en un mundo en cambio, yo vengo a ponerles de manifiesto lo que significa el mundo en cambio. Lo que les voy a explicar es parte del mundo en cambio. De hecho, es algo que todavía no está escrito, es algo que son experiencias prácticas que estamos desarrollando, no sé si legal o ilegalmente, pero sí forzando la ley, y eso tiene razón de ser con el tema de organización de tribunales, aunque parezca mentira, porque nos es preciso para hacer frente a la delincuencia informática. Nos hemos dado cuenta en los servicios de criminalidad informática que, aparte de tener a los compañeros más frikis de toda la carrera, es decir, todos aquellos que piensan raro y que siempre habían sido despreciados y ya han encontrado un sitio de acogimiento, que son las Fiscalías de Delincuencia Informática, aunque tengan que pagar el tener que poner en marcha la impresora cada vez que se estropea, pues dentro de nuestros propios servicios nos hemos dado cuenta de que hay un grupo que tiene que ser el nivel I+D, es decir, es gente a la que se le permite decir locuras, salvajadas y barbaridades y únicamente hay que tener un buen superior que sepa contenerlos y canalizar esas ideas. Porque de cada 10, al menos 1 o 2 son verdaderamente útiles. Y son las que generan un salto en el vacío. Dan un salto como un electrón de una capa a otro dentro de un átomo. Y esto es, por ejemplo, una de las ideas que estamos desarrollando poco a poco. Los que están en ese nivel de I+D, de las unidades, se basan en el poder, muchas veces, de la sorpresa. Muchas veces nos amparamos en que nuestros superiores todavía no alcanzan a entender las barbaridades que estamos haciendo. Entonces nos permiten cierto margen hasta que conseguimos estabilizarlos en la realidad. Bueno, pues de lo que les voy a hablar ya estamos empezando a hablar en el plano legal, al menos en el ámbito de la Unión Europea, y es una buena muestra de cómo las necesidades operativas de nuestros servicios, sobre todo los servicios especiales en las fiscalías, va a comportar una modificación de la organización de nuestros propios servicios. Eso va a ser el mundo en cambio. Va a haber una sinergia entre los problemas que estamos tratando desde el punto de vista procesal y nuestras propias organizaciones para darle una respuesta adecuada. Y cómo hemos de estar, ante todo, abiertos a la sorpresa. Hemos de buscar unas soluciones que no están en ningún sitio y hay que permitir que parte de nuestras organizaciones puedan navegar por libre, sean departamentos I+D, bien controlados, pero hay que dejarles escapar del mundo formal de la ley, porque hay veces que hay que superar la ley y la ley puede quedarse un poco agostada. Les voy a hablar de la investigación en la nube, Cloud Computing. Todos estamos usando aparatos como esto, bueno, no me financian, lamentablemente, yo por eso lo tapo directamente para que no se vea de dónde es el origen, pero tienen una característica propia, y es que estos aparatitos vienen con una configuración determinada por el fabricante que poco a poco le he ido cercenando elementos. Estos fabricantes, este fabricante fue el que suprimió los famosos discos de 3,5 en las computadoras. Y posteriormente le suprimió el lector óptico y nos parecían que eran,
vamos, unos desafíos insalvables. No podíamos vivir sin esos dispositivos. Bueno, nos acostumbramos a los USB, a los pendrives y perfecto. Ya no usamos ni pendrives. Yo no puedo usar unos pendrives en este tipo de aparatos. Directamente uso la nube. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nos encontramos con que mi aparato ha evolucionado y resulta que yo tengo una parte de mi aparato que puedo tocar y otra parte de mi aparato que ni siquiera yo decido por diseño, ni siquiera a mí me dan la opción de ¿quiere usted un aparato con almacenamiento local o almacenamiento en la nube? No, me dice, ¿quiere usted 5 gigas de almacenamiento gratuito o quiere un plan de datos de 25 gigas pagando? Eso es lo único que me permiten. Pero la determinación de dónde está me lo indica directamente el fabricante. Pues esas configuraciones constituyen la realidad social de nuestros sistemas informáticos en el mundo actual. Realmente no es nada nuevo. Realmente nosotros provenimos en la informática de la Guerra Fría. Algunos de ustedes, sobre todo los frikis, no se oculten, yo soy el primero que lo reconoce serlo, reconocerán esa foto. La película clave de todos los frikis, Juegos de Guerra. Bien, ese es el origen militar de nuestro aparato, pero lógicamente no se lo traigo por cultura friki para ponerlos en examen, sino para demostrarles que ese origen militar ya tenía en cuenta lo que pretendíamos de la informática, que era disponer de conectividad total en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, tener, por lo tanto, una disponibilidad de los recursos. En este caso eran los silos de los misiles intercontinentales, los ICBM norteamericanos en la Guerra Fría, y, por supuesto, tener una desubicación del sistema de comunicaciones entre los centros de mando, de tal forma que si uno de ellos cayera, el sistema de respuesta podía seguir avanzando y actuando. La Internet sufrió esta modificación. Esta evolución de una Internet militar se pasó a una Internet universitaria, la Internet 2. De la Internet 2 pasamos a la Internet comercial, que fue la que comenzamos todos a usar allá por los años 90, 95, 97. Yo, curiosamente, y es lo que le comentaba a mi compañera Daniela, empecé mis primeros escarceos en listas de distribución precisamente con la lista de distribución de la Universidad de Buenos Aires y discutiendo si teníamos derecho a ser juzgados por máquinas o por humanos y si teníamos derecho a ser juzgados con error. Y yo entendía que el error era parte del derecho fundamental a ser juzgado por todos iguales. Si el sistema judicial se puede equivocar, yo quiero favorecerme de ese error. En fin, el catedrático con el que discutían no era de la misma opinión que yo. Ahora estamos en la fase de Internet de usuarios, Web 2.0, una Internet horizontal donde todos nos comunicamos a través de redes sociales. Pero, sin embargo, realmente estamos aquí, en la Internet, en la nube, en el cloud computing. ¿Qué es cloud computing? Es simplemente una abstracción. Si la tecnología informática lo que ha pretendido ha sido la supresión o al menos la abstracción del espacio y del tiempo, cloud computing va más allá y lo que hace es directamente virtualizar los equipos. Yo puedo estar operando desde aquí con mi iPad directamente con el escritorio que tengo en mi domicilio ahora mismo, a la hora, incluso con los cambios de hora, o acceder al escritorio de mi despacho, acceder a los mismos recursos. Esos son todos los servicios que nos puede ofrecer cloud computing. Y eso, lógicamente, ha venido ocasionado por la Internet móvil. Los ordenadores, imagínense el primer ordenador de la historia, ENIAC, que era más o menos como esta habitación, que había que entrar, lógicamente, porque era una sala blanca, había que cuidar con mucho cuidado el acceso de polvo al establecimiento y que consumía tanto como la ciudad de Chicago en los años 40, resulta que se ha reducido a esto. Esto es una computadora hoy día. Nuestros hijos lo saben mejor que nosotros y de ahí nos va. No podemos controlar esta computadora en manos de nuestros hijos y esa es la razón por la que, por ejemplo, proliferan los actos de cyberbullying. Bien, esto es una computadora, pero esto es una computadora donde la información no está aquí. Esto es simplemente el punto de acceso a la red y que lo que me genera es que la información ande pululando por el aire. Y esta situación se va a complicar muchísimo más con eso que están ustedes viendo en pantalla. Lo que nos viene encima, y ya estamos en la Unión Europea hablando de estos temas, es la Internet of Things, la Internet de las cosas. Estos son los años 2000, se denominaba informática ubicua. La informática ubicua quiere decir que la información aumenta o viene a la realidad. El caso más palpable y más cercano que puedan tener ustedes en la memoria es Google Glasses.
Google Glasses hará mucho más fácil el acto que nos comentaba el doctor Chinchilla. Ya no hay que ir al baño para buscar en Google. No, directamente enfocas, la cámara enfoca a tu presunta candidata o candidato, evidentemente, y en pantalla te van apareciendo los datos. La verdad es que esto se está simplificando mucho. Nos comportará un verdadero reto en la privacidad, el uso de estos dispositivos, pero prepárense porque es lo que nos viene. Esa es una parte de la Internet de las cosas. La otra parte de la Internet de las cosas es la sensorización del mundo. El mundo está plagado de sensores, sensores de tráfico que detectan la presión del tráfico. A ustedes no les funcionan. Yo ya me he dado cuenta que en Buenos Aires esos sensores no funcionan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso existe, esa tecnología existe. Existen sensores para saber el nivel de polen en el ambiente. La realidad está empezando a generar información. Pero es más, es que esas etiquetitas, las etiquetitas y la tecnología RFID de radiofrecuencia va a hacer que las cosas generen información. Y que cuando yo pase cerca, por ejemplo, de la consulta de mi médico, mi etiquetita se ponga al alcance del sistema eléctrico de mi médico y se dé cuenta de que tiene que transmitir información cuando no me he hecho la limpieza dental y me diga, Francisco, tienes que venir, hace un año que no vienes. Y automáticamente voy a tener ese mensaje en mi BlackBerry o en mi iPhone. Esa es la sensorización. Y todo eso, si se dan cuenta, se basa en la existencia de un nuevo paradigma de relaciones que tiene una alta implicación en el mundo legal. Y es que estamos viendo una sociedad red, donde la generación de información, todos estos procesos de generación de información, conforman nuestra propia organización social. Todo, incluido, por ejemplo, y es un ejemplo lamentable el que les tengo que poner, los atentados de Al-Qaeda en 2001 y cualquier atentado, se genera siempre a hora de máxima audiencia, para que sea recogido por los medios. Fíjense hasta qué punto la sociedad de la información está modificando nuestra propia organización, nuestra propia forma de ser. Y un paso importantísimo en todo esto, un elemento fundamental para entender esta situación de la Internet of Things, de la Internet móvil, es que la conexión ha de verse como un estado, no como una actividad. Cuando yo me levanto y enciendo mi teléfono, no estoy conectando con nadie, no estoy comunicando con nadie. Entre otras cosas porque les aseguro que tengo muy mal despertar. Ahora yo estoy bien, pero por la mañana de verdad me tienen ustedes que dejar un ratito solo. Bueno, yo sin embargo lo primero que hago es conectar el aparato. No estoy comunicando con nadie, estoy conectando con un mundo. Y a partir de ahí recibo información. Hablo, no hablo, veo cómo está mi familia, con el cambio horario y todo esto, pero no he realizado ninguna comunicación, yo no he hablado con ningún ser humano, simplemente estoy recibiendo información de mi dispositivo, del lugar de almacenamiento de esa información, que ya la he recibido. Cuando yo conecto con Google Glasses, por ejemplo, con el centro de datos, yo no estoy comunicando con nadie, estoy conectando con un dispositivo. Y cuando yo estoy accediendo a esta presentación, no lo estoy haciendo porque esté aquí, está en iCloud, y no estoy comunicando con nadie. Por eso nosotros empezamos a pensar que la conexión es un estado, al modo del estado civil, que me permite realizar muchas actividades con consecuencias jurídicas. Pero no es una actividad, no es un acto de comunicación. ¿Qué es lo que me va a generar o qué me va a permitir esta situación? Una alta disponibilidad de recursos, evidentemente. Puedo estar conectado con mi mundo real, puedo estar realizando gestiones, mandándole información. Yo estoy contando mi viaje, mandando informaciones y vídeos continuamente a través de Internet. Puedo virtualizar equipos, no necesito traerme mi despacho y todos mis legajos y mi documentación. La tengo al alcance de la mano, aunque esté a 12.000 kilómetros de mi domicilio. Y además puedo usar cualquier dispositivo. Yo uso esto para introducir un dato en la agenda, una cita, y automáticamente sé que lo tengo en el resto de mis dispositivos móviles. Claro, eso comporta desde el punto de vista legal que cuando a alguien le da por hacer algo malo, nosotros tenemos que actuar. Y no podemos negar que, tanta creación humana, tantos recursos humanos y económicos, tienen que ser usados en ambos sentidos. Si un delincuente emplea toda esta ingente capacidad de creación del ser humano en cometer el mal, nosotros que somos los buenos de la película, podremos recorrer la misma vía en sentido inverso. Hasta ahora teníamos un régimen de comunicaciones distinto y, por lo tanto, un régimen de intervención distinta. La intervención de un correo postal era distinto a un correo telegráfico, por ejemplo, o a una intervención telefónica. Sin embargo, con el tema de las comunicaciones electrónicas, todo es lo mismo. Ceros y unos. Además, da igual el contenido que envíe, siguen siendo ceros y unos.
y da igual el dispositivo. Con esta situación, además, se da un reparto del sistema protector. Todo nuestro ámbito de conexiones y de comunicaciones no está protegido por un solo derecho fundamental. Está protegido por una panoplia, que tienen todos una raíz común y que, curiosamente, vamos a volver a ella, que es el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad, si quieren. De ahí se desgajó su proyección física, que era el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la protección del ámbito electromagnético, la protección al secreto de las comunicaciones y, posteriormente, la protección del ámbito informacional, el derecho a la protección de datos o, como ustedes lo denominan, el derecho al habeas data. Esa es la situación actual. Nuestra situación base en una investigación criminal es que tenemos a sujetos con una conexión continua a Internet a través de dispositivos móviles, como es el caso, por ejemplo, de todos nuestros menores que se dedican a tontear con las redes sociales y a darnos una serie de trabajo ingente que no son sino faltas de educación entre unos y otros, pero que categorizamos como delitos o como contravenciones. Una disponibilidad completa de los recursos de información. Los tenemos 24/7, como nuestras redes, las pretendidas redes, funcionan todo el día, toda la noche y todos los días del año. Desubicación de nuestros recursos. Yo soy la muestra evidente en este momento con todo mi aparataje electrónico de que estoy en comunicación con mi información que se ha quedado en mi querida Granada. Una virtualización, es decir, desmaterializo los equipos y lo convierto en redes. No necesito tenerlas, sino simplemente disponer de ellas. Y eso, desde el punto de vista blanco, sería el fenómeno del cloud computing, y desde el punto de vista negro sería la dark cloud, la nube negra o el fenómeno de las botnets, que en España tenemos mucho. No sé por qué, pero debe de ir asociado también a nuestro nivel de incumplimiento de las normas de propiedad intelectual. Y por último, tenemos unas altas dosis de comportamiento en red de las personas. Las personas tienden a agruparse y a cometer delitos de forma conjunta y a través de la red. Y tienen ubicaciones distintas y están actuando de forma simultánea. Imagínense un hilo de comunicación donde de pronto una persona se acalora, hace un comentario, la siguiente hace un comentario todavía más fuerte y al quinto comentario viene el insulto directamente, al séptimo viene la amenaza y al octavo viene ya, bueno, el tsunami. Bueno, todos están interactuando a la vez en un hilo. Eso es lo que nosotros llamamos las injurias o amenazas por acumulación. Bien, pero nos genera el problema de a quién nos llevamos por delante. No haremos como hacía el rey francés con los albigenses, cuando tomó el castillo de Hull y dijo, Sire, ¿a quién matamos? Y dijo, mátenlos a todos, Dios elegirá a los suyos. Bueno, tendremos que elegir desde el punto de vista penal a quiénes de los que han participado en ese hilo de comunicación son responsables o no. ¿Hasta el quinto? ¿Hasta el cuarto? ¿Los anteriores como cooperadores necesarios o inductores de lo que vino después? ¿El 180º porque era el que verdaderamente dio la eclosión? Están actuando simultáneamente. ¿Desde dónde investigamos eso? ¿Y dónde está la información? Porque a lo mejor no lo están haciendo en tiempo real, sino que se están sincronizando de forma incorrecta. Por lo tanto, lo que entendemos es que nos encontramos con un cambio desde el punto de vista legal y hemos de valorarlo como investigadores en el concepto de comunicaciones. La conexión es un estado, la asignación de una IP a este dispositivo no tiene que ver con un proceso comunicativo y, por lo tanto, supone un problema de qué derecho es el que protege ese acto de conexión. ¿Es el derecho a la protección de datos, es decir, en el ámbito de habeas data, o es el derecho al secreto de las comunicaciones, porque estoy comunicando con alguien? Segundo, es muy importante los datos de identificación del dispositivo, porque este dispositivo va a ser identificado por dos números, su email y su IMSI, aparte de la dirección IP. Tengo 3 números con que identificar este dispositivo. Este dispositivo ahora mismo está usando una conexión Wi-Fi y, por lo tanto, solo tiene una conectividad, la tarjeta de red. Daniela, no hace falta tu señalita, ya sé que tengo que ir acabando. ¿Cuáles son las soluciones a estos problemas? Bueno, las soluciones a nuestros problemas son las siguientes. Voy a hacerles pasar esto. Ay, perdón, es que voy al revés. No me he dado cuenta. Perdonen.
Bien, la importancia de los dispositivos y de la información sobre los dispositivos, porque en función de eso podemos adoptar determinadas medidas de comunicación, da lugar a un factor fundamental y un concepto fundamental: disponibilidad. Han visto ustedes, y les he explicado de una forma más o menos inteligente y amena, que lo que pretende la tecnología informática es que tengamos la información disponible siempre, con independencia del lugar donde se halle y del dispositivo que empleemos. Por lo tanto, lo importante es la disponibilidad. En términos, por ejemplo, del ciberconvenio, este es el artículo 19, hace referencia, perdón, este es el artículo 18 del convenio sobre el cibercrimen, hace referencia a la obligación, por ejemplo, de las personas que posean datos de entregarlos a la autoridad, y se refiere a ellos como datos que posea o se encuentren bajo su control. Otro elemento importante es que, más que la comunicación, porque no vamos a comunicarnos con nadie, va a ser la aparición del allanamiento, como dicen ustedes en Latinoamérica, o en las entradas y registros, como efectuamos nosotros en Europa, a los dispositivos. Nos va a interesar más acceder a este aparatito y a la información disponible a través de él que la interceptación de las comunicaciones. Porque a través de él vamos a tener el registro de sus correos electrónicos, el registro de toda la información que haya en la nube. Hay un referente, hay un precedente, que es los poderes de la policía criminal alemana, que se aplicaron en materia de terrorismo, aunque están muy cuestionados por su Tribunal Constitucional. Pero esto comporta un cambio fundamental, y es que nos olvidamos del derecho al secreto de las comunicaciones y nos retrotraemos, nos volvemos al derecho madre, el derecho a la intimidad. El concepto básico, por lo tanto, es la disponibilidad. Vamos a solicitar acceso a los tribunales cuando solicitemos una orden de intervención o, sobre todo, una orden de acceso a comunicaciones electrónicas, a toda la información disponible a través de un dispositivo. Y, de hecho, nosotros en los autos de entrada y registro, cuando informamos al juez de instrucción, ya saben, nuestro sistema inquisitivo español, en proceso de cambio, le introducimos siempre la coletilla de buen acceso a todos los terminales que se encuentren y a la información accesible a través de ellos, bien por el hallazgo de las claves de acceso o bien porque nos lo proporciona el propio usuario. ¿Cuáles son las bases legales en que asentamos esta idea? Bueno, lo hacemos sobre la base que les comento ahí, el artículo 19.2 del ciberconvenio y el artículo 31, acceso transfronterizo, que está ahora mismo en proceso de modificación, del cual probablemente y con toda seguridad le va a hablar mucho más que yo el doctor Marcos Salt, y el convenio de la Unión Europea de asistencia penal judicial entre los países de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000, donde se prevé una modalidad de intervención sin asistencia técnica del Estado requerido. En el artículo 19.2 se hace referencia, y este es el único problema que tiene el ciberconvenio en relación a esta interpretación que realizamos del acceso a información, es que los datos tienen que estar almacenados en un sistema o parte del mismo situado en el territorio del Estado requerido. Claro, este convenio se realiza en el año 2000, donde no existe el fenómeno del cloud computing. Por lo tanto, ya no es posible considerar que la información esté en un dispositivo almacenado en el territorio, porque es que el dispositivo base sí lo va a estar, pero el repositorio de información no. Piensen, por ejemplo, en Google. Google puede tener su repositorio, su sede en Mountain View, efectivamente, California, pero sus granjas de datos no están allí. Y es más, pueden estar replicadas. Y en función de mi ubicación en cada momento, puede estar almacenando mis datos en sitios distintos. Si ustedes quieren saber qué delito he cometido y que yo estaba aquí en este momento, en Argentina, en este momento, ¿a quién le van a solicitar los datos? ¿A Google para que se los dé del repositorio de información de Mountain View, del que tengan ustedes en la zona regional de América del Sur, o el que hay en Europa, en Bélgica, por ejemplo? Es imposible seguirlo. Por lo tanto, tenemos que centrarnos únicamente en la puerta de acceso, en el Stargate, en la puerta, en el dispositivo, y toda la información disponible a través de ella. El precedente, que ya les digo, y es mucho más directo, está más actualizado, y por eso podemos superar este artículo 19.2, es el artículo 20 del Convenio de Asistencia Penal entre países de la Unión Europea. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si alguien quiere intervenirme ahora mismo en mis comunicaciones electrónicas, yo estoy haciendo roaming, evidentemente, con mi operadora, la que ustedes padecen igual que yo, Telefónica, Movistar. Es que se lo digo porque estoy en guerra con ellos económicamente.
El problema no es Telefónica, es mi mujer que me dice, ¿cómo tú, que tanto sabes, te puedes caer en manos de esta persona? Y uno tiene que agachar la cabeza y decir, sí, cariño mío, llevas toda la razón del mundo. Bien, si alguien tiene, o un juez español tiene que intervenirme, lógicamente puede hacerlo desde España, aunque yo esté en Argentina, porque tiene capacidad tecnológica de darle la orden a la operadora, a mi base de comunicación con este dispositivo, e intervenirme en la comunicación desde ahí. ¿Qué es lo que supone en el país de destino? Únicamente que ocupa una labor de garantía. Tiene determinados plazos, 96 horas, para comunicársele el mandamiento y poner sus objeciones desde el punto de vista legal. Este es el otro artículo, el artículo 31, acceso transfronterizo, donde sí se hacía referencia a la innecesariedad de contar con la ubicación geográfica del dato, pero sí requería que fueran de fuentes accesibles al público. O bien que tuviéramos el consentimiento de la parte titular de los dispositivos, lo cual nos permite que, por ejemplo, en un allanamiento, si el detenido en ese momento presta su consentimiento, podamos acceder a través de su información a la que tenga almacenada en la nube. Y se lo consideraremos penalmente como una modalidad de arrepentimiento, de cooperación con la justicia, y reduciremos la pena. Esas son las situaciones actuales en las que nos hallamos y estos son los grandes problemas. ¿En qué va a modificar esto nuestra organización de tribunales? Como ven, las capacidades tecnológicas de que disponemos no hacen necesario contar con los países, con los estados requeridos, que cambian su posición de ejecutores de comisiones rogatorias a simples, dicho sea con todo respeto, garantes de la ejecución de dichas modalidades. Tendremos necesidad, lógicamente, de garantizar los actos de cadenas de custodia, porque esto va a ser la escena del crimen y vamos a tener que asegurarla. Vamos a tener que garantizar el acceso a toda la nube mediante mecanismos de bloqueo de información, por ejemplo, de codificación de la información. Lo que nosotros hacemos cuando accedemos a la nube es bloquear automáticamente el contenido, cambiando contraseñas y palabras y todas las posibilidades de acceso, hasta que el juez nos autorice. Y, esto no lo hemos realizado todavía, pero son nuestras previsiones de trabajo, realizar búsquedas ciegas, un catálogo de palabras de búsqueda relacionadas con el delito que estamos localizando y únicamente extraer de todo ese magma de información, 10, 5, 50 gigabits de información, por ejemplo, aquella que tiene referencia con el delito. Esto implica unos grandes desafíos en nuestras organizaciones. Eso implica que el cambio en el que estamos viviendo comporta también cambio y adaptación en nuestras organizaciones. No únicamente pensando en los usuarios, sino también pensando en que a través de la eficacia de nuestro trabajo protegeremos mejor a los usuarios. Bueno, pues estas son las últimas locuras en las que está empleado mi servicio y que esperemos que sean transmitidas por vía viral a través de esta organización y al menos podamos ir avanzando y forzando al legislador a adaptarse al mundo real, al mundo en cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A continuación va a exponer el doctor Marco Sal, abogado, experto en cibercrimen, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, del posgrado sobre ciberdelitos en esta casa de estudio. Marcos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. La verdad que la coordinadora ha hecho una demostración de organización telepática porque la verdad que Francisco me ha sacado los primeros 5 minutos, con lo cual voy a poder quizás terminar en los 20 minutos. Además, no me animaría a pasarme los 20 minutos porque puedo, como vivo en Buenos Aires, puedo soportar una tarjeta amarilla, pero si me saca tarjeta roja la doctora Dupuy, estoy en problemas serios. Mi idea en estos 20 minutos es tratar de plantear cuáles son los problemas de la cooperación internacional, cuáles son algunas de las posibles soluciones y de qué manera puede influir esto y va a influir esto en la organización de los tribunales y la organización del Ministerio Público. Y por eso la exposición de Francisco realmente me sirve muchísimo, porque voy a empezar donde él dejó, quizás haciendo algunas salvedades previas. Y también quiero hacer una aclaración. Carlos se ha referido muy bien a cuáles son los posibles delitos informáticos. Desde el punto de vista de los problemas de la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia, se ha producido una ampliación del concepto de derecho procesal informático y de lo que es cooperación internacional en materia informática. Porque además de los delitos típicamente informáticos, hoy este problema que nos ha planteado Francisco desde el punto de vista de las investigaciones se traslada a todos los delitos.
prácticamente tenemos que hacernos a la idea de que no va a haber delito que podamos investigar si no utilizamos estas nuevas herramientas tecnológicas de investigación. Esto es un proceso clave que yo creo que va a tener en los próximos años, algunos ya me han escuchado hablar de esto, un cambio de paradigma en lo que es el proceso penal hoy y un cambio de paradigma en lo que es la cooperación internacional hoy. Y un tercer tema que creo muy importante y que trae, creo yo, un tema político y de política económica y de política internacional que tiene que ver con cuál va a ser la relación del sector privado con el sector público en las investigaciones penales. Creo que como nunca la participación del sector privado en estas investigaciones pasa a ser fundamental. Quizás podamos tener como antecedente lo que fue o lo que es la investigación de delitos como el lavado de dinero, pero creo que todo lo que tiene que ver con la persecución del cibercrimen y en sentido amplio, con la obtención de evidencia digital en entornos digitales para la investigación de cualquier delito, desde un homicidio, pasando por un fraude, pasando por un blanqueo de capitales, la intervención del sector privado pasa a ser fundamental. ¿Y por qué digo que tiene un ribete político muy importante? Fíjense que si ustedes analizan los diferentes conceptos que se le da a este problema en conferencias internacionales, ustedes van a ver que no es lo mismo hablar de cooperación entre el sector público y sector privado, y lo van a ver en algún tipo de conferencias, que hablar de regulación del sector privado. Si yo estoy hablando de cooperación, estoy hablando de llegar a acuerdos. Si yo estoy hablando de regulación, estoy diciendo, miren, los que van a definir esto son los estados y no el sector privado. Esto que está generando una gran distorsión en las discusiones que hay sobre las nuevas normativas, creo que es un tema al que también debemos prestarle especial atención. ¿Por qué digo que se genera un cambio de paradigma que hoy todavía no ha sido aceptado normativamente y está trayendo importantes problemas para unidades como las de Francisco y para cualquiera que se ponga a investigar hoy en entornos digitales? Cuando comenzaron a aparecer lo que se denominaban delitos informáticos, se produjo rápidamente un cambio en la legislación penal de fondo, los tipos penales que nos contaba Carlos en su exposición. ¿Y por qué se produjo? Y estoy hablando más que nada en el derecho europeo continental, del cual somos de alguna manera signatarios casi todos los países que estamos aquí, sacando los países obviamente del derecho anglosajón. El principio de legalidad, con su fuerte impronta en nuestros países, hacía que fuera imposible perseguir conductas que nos parecían disvaliosas, pero que no podían ser perseguidas por la falta de adaptación de los tipos penales. Y esto es lo que se hizo. Si ustedes ven las modificaciones en la legislación de la década del 70 en Europa, de la década del 80, van a ver grandes cambios, el Código Penal del 95 en España, van a ver adaptaciones de los tipos penales para que pudiera perseguirse este tipo de delitos. ¿Qué pasó con la legislación procesal? En la legislación procesal, al no regir de esa manera tan fuerte el principio de legalidad, se trabajó sobre la base y se sigue trabajando sobre la base de la aplicación analógica pensada para la obtención de la evidencia física. ¿Qué sucede? ¿Sirve la aplicación de las normas de la evidencia física para la evidencia digital? Obviamente a esta altura y con estos cambios que se están produciendo y mucho más a partir de la aparición del cloud computing, empezamos a ver que tenemos serios problemas para su aplicación en las investigaciones prácticas. Intentar aplicar las normas, por ejemplo, del registro y secuestro de datos físicos al registro y secuestro de datos digitales nos genera un montón de distorsiones, desde cómo vamos a aplicarlo de manera eficiente hasta cómo vamos a proteger las garantías de manera eficiente. Por poner un ejemplo, la doctrina de la plain view aplicada a un registro y secuestro de elementos físicos parece bastante sencillo en los términos de cómo ha sido definido por las cortes de los diferentes países y parece muy dificultoso en términos de evidencia digital. Si yo vengo aquí con una orden de allanamiento a este recinto para secuestrar un determinado elemento físico, lo que encuentre accidentalmente lo voy a poder utilizar y podría abrir una nueva investigación, pero yo voy a poder encontrar lo que hay hoy, aquí, nada más. Ahora, si yo le doy una computadora a Francisco y su equipo, él me va a poder encontrar, si no está regulado desde un punto de vista también garantista de protección de la intimidad, lo que fue a buscar, pero también me va a encontrar mail borrados hace 5 años, cuestiones que haya realizado algún otro usuario de la computadora incluso antes de que se haya vendido. Entonces, ¿cómo vamos a limitar este tipo de registros y secuestros? Tiene un problema desde el punto de vista de las garantías. Entonces, nuevamente, lo que se ve en el derecho procesal es esta vieja dicotomía entre eficiencia y garantías trasladada ahora a la investigación en entornos digitales. ¿Por qué? Porque afirmar, como hacen hoy en algunas organizaciones de protección de los derechos civiles a nivel internacional, de una Internet absolutamente libre, absolutamente desregulada, sin posibilidades de investigación en este marco,
creo que es una solución muy naif. Pensar que el Estado no va a poder utilizar ninguna de estas herramientas tecnológicas a las que se refirió Francisco es realmente una postura muy naif. De hecho, lo que se está demostrando es que cada herramienta nueva que aparece de tecnovigilancia es rápidamente utilizada por los Estados. Y además me parece que está bien, que sería perjudicial que los Estados no puedan utilizar estas herramientas tecnológicas. Lo que pasa es que estas herramientas tecnológicas tienen que tener también su contrapartida en las garantías. Esto, que para mí significa un cambio de paradigma en el derecho procesal penal, todavía no ha sido asumido por los diferentes países con cambios normativos, sacando excepciones. Por ejemplo, si quieren tomar un código procesal moderno, el Código de Portugal sí ha introducido, nos pueden gustar, nos pueden no, después podríamos discutir sobre estas normas, pero ha introducido normas que regulan cómo obtener evidencia en entornos digitales. Si nos atenemos a los códigos de la región, y los códigos, por ejemplo, vigentes en nuestro país, van a ver que hay escasas normas que se refieran a esto, contradictorias entre ellas, y seguimos todos guiándonos por regulaciones jurisprudenciales. No está previsto cómo asegurar la cadena de custodia en entornos digitales, no está previsto cómo es un registro y secuestro de datos en entornos digitales, no está prevista la medida de aseguramiento de datos, nuestra ley de retención de datos de tráfico ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, siguiendo también el precedente de lo que fue la Corte alemana. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las fiscalías y tenemos a los organismos de seguridad investigando cómo pueden, con las herramientas procesales que pueden, siempre pendiendo de un hilo sus investigaciones de posibles nulidades que puedan caer por violación de garantías que están pensadas para el entorno físico y no están pensadas para el entorno digital. Esto mismo se traslada también a la cooperación internacional. La cooperación internacional, tal cual está previsto en los tratados multilaterales de cooperación, incluso en los tratados bilaterales de cooperación, en lo que tiene que ver con la evidencia, no está pensada por los desafíos que genera la evidencia digital. Y Francisco hizo referencia al cloud computing y claramente nos lleva a uno de los principales problemas que va a traer como cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el derecho internacional público y que creo que estamos difícil de poder solucionarlo, que es el principio de territorialidad, el principio de jurisdicción nacional, el principio de soberanía nacional como límite a la intervención de la fuerza de seguridad de un Estado en otro o de las autoridades judiciales de un Estado en otro. Hoy tenemos claro que un país no puede mandar un fiscal o un juez a otro país sin la autorización de otro país a hacer tareas de investigación. Ahora, ¿qué pasa cuando esa autoridad judicial o ese ministerio público no va a trasladarse a ese país, sino que lo va a hacer de manera informática, por ejemplo, ingresando al sistema informático de otro país a través de un sistema, de una computadora o de un ordenador que está en el lugar donde ese poder tiene jurisdicción? Caso concreto. Yo estoy mirando la conferencia que está dando Francisco y de paso veo que es adicto a la pornografía infantil, digamos. Entonces, en este mismo momento agarro el teléfono, llamo y pido una orden para ver su computadora. Cuando lleguen acá, lo que se van a encontrar es que podemos ver la pornografía infantil a través de su computadora, pero él se va a parar y va a decir, mire, esto está en mi ordenador en España, y usted no tiene jurisdicción para secuestrarme esta evidencia acá. ¿Podemos seguir? ¿No podemos seguir? A esto se refería Francisco en su exposición. Todo lo que tiene que ver con el acceso transfronterizo de datos. Este tema del acceso transfronterizo de datos y todo lo que tiene que ver con el problema de una cooperación internacional pensada sobre la base del principio de territorialidad es un tema que desde el punto de vista tecnológico, de quienes son técnicos en informática forense, lo ven alejado del sentido común. Y de quienes somos juristas podemos empezar a verlo como alejado del sentido común, pero tenemos un sentido jurídico. Hablando con uno de los peritos informáticos que trabaja muchísimo acá en la República Argentina, le planteábamos el caso de qué hacía él en la práctica cuando accedía a una computadora con una orden de allanamiento legal y los datos que encontraba le servían para la investigación, pero estaban alojados en un servidor en extraña jurisdicción. Caso concreto, allanamiento en el Banco Santander, en donde los datos que se estaban buscando se veían, pero estaban alojados en un servidor en España. Y este perito me decía, yo sigo. Entonces yo le pregunté, ¿y lo pones en el acta? No, yo no aviso nada. Si a mí el juez no me pregunta, yo sigo, porque usted los abogados tienen un problema de sentido común. Para mí esto está acá. Yo estoy disponiendo de estos elementos acá. Ahora, esto que él solucionó tan fácil, esto está generando discusiones jurisprudenciales en todo el mundo. Digamos. No es que nosotros lo solucionamos, lo atamos con alambre, digamos. Pero la verdad que esto está generando discusiones internacionales en todo el derecho comparado y está generando también discusiones en el ámbito de la relación entre los propios países. ¿Qué hacer con el principio de territorialidad? ¿Estamos dispuestos a cederlo en este tipo de investigaciones o no estamos dispuestos a cederlo?
Hoy por hoy, si ustedes ven, si ustedes quisieran analizar cómo está la situación a nivel internacional, Inglaterra ha reconocido que hace accesos transfronterizos, Alemania ha tenido algún que otro caso también de acceso transfronterizo reconocido. Si uno ve la legislación de Australia, tiene previsto el acceso transfronterizo de datos. Si uno revisa la legislación nueva de Portugal, esta a la que hacía referencia, es bastante interesante porque este caso que yo les daba al Banco Santander, ellos lo solucionan a nivel procesal diciendo sí puedo seguir porque aplican el principio de poder de disposición. Se alejan del principio territorial y dicen, yo tengo poder de disposición. Si yo el dato lo puedo disponer desde un lugar donde tengo una orden de allanamiento legítima, lo voy a poder utilizar. Y hacen algo interesante que es, de alguna manera, reciprocidad en la propia ley portuguesa, pues dicen, lo mismo me pueden hacer a mí. O sea, si usted está fuera y quiere ingresar un dato en Portugal y lo está haciendo con una orden legítima. Ahora, esto, la verdad, tiene patas cortas. O sea, lo que puedan hacer cada uno de los países definiendo por su lado, tiene patas cortas. Tenemos que ir a lo que señalaba Francisco, que son los convenios de cooperación internacional. El principio de territorialidad está haciendo agua, los países ya se han dado cuenta. La semana que viene hay una reunión en el Consejo de Europa donde se va a discutir precisamente este tema y un protocolo adicional a la Convención de Budapest para tratar de definir en qué caso se va a poder hacer acceso transfronterizo, si va a ser necesaria la notificación al país al que se está ingresando o no va a ser necesaria, qué se va a entender por lo que él nos contaba del consentimiento del titular de los datos. ¿Quién es el titular de los datos? ¿La empresa prestadora del servicio es el titular de los datos o es realmente la persona que generó el dato? Por ejemplo, la postura de un país como Holanda, que tiene una protección bastante fuerte de los datos personales, dice yo no quiero que mis empresas sean los titulares de los datos y que una sucursal de mi empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, pueda disponer de los datos. Si lo dispone la persona que creó los datos y que los alojó en un servidor en Holanda, perfecto, si no, no. O sea, la empresa no es titular de esos datos, la empresa solamente los está almacenando. Este tipo de definiciones son absolutamente necesarias y no es que están tocando un principio sencillo de destruir en nuestro sistema de cooperación internacional. El principio de territorialidad y el principio de soberanía nacional se protege de manera muy fuerte. Entonces, vamos a ver cuál es la discusión que se da entre los países. Creo que hoy ya hay documentos bastante interesantes armados para permitir de alguna manera la posibilidad de extender el artículo 19 que nos mostraba Francisco, o sea que la posibilidad de acceder, el caso que yo contaba del Banco Santander, que sí se puede realizar, pero después tenemos problemas más graves, que es el acceso con fuerza, digamos, a servidores que están en el extranjero, la posibilidad de que no sepamos a qué país estamos ingresando. Creo que ese caso debe ser resuelto. Una cosa es si yo puedo pedir cooperación internacional, otra cosa es cuando ni siquiera puedo pedir cooperación internacional. En el caso que él contaba de Google, probablemente no sepamos dónde esté la información. Puede estar en un servidor en Irlanda si se está transmitiendo a través de una cuenta europea, o puede llegar a estar circulando en la red, o puede estar en Estados Unidos, o sea que ni siquiera sabemos. Por eso hay ustedes van a ver algunas posturas que dicen esto tiene la territorialidad va a estar marcada por la sede central de la empresa. Esto es una postura que sostienen muchas de las compañías privadas. Digamos. Ahora, todas estas cuestiones no están resueltas y en el medio nosotros tenemos que seguir trabajando con estas cosas. Entonces, acá viene el desafío que yo les señalaba de cómo hacemos para seguir trabajando en el mientras tanto. Si ustedes me preguntan, creo que el primer desafío requiere de una apoyatura en los cambios normativos a nivel nacional como hizo Portugal. Nosotros no vamos a ser los que definamos qué es lo que va a pasar a nivel de la cooperación internacional, estas discusiones se van a seguir dando, pero creo que por lo menos fiscales y jueces requieren en cada uno de los países una normativa procesal que les permita ir analizando este tipo de nuevas herramientas. Nos comentaba una Francisco que es el remote forensic, la posibilidad de no tener que allanar en un caso determinado un domicilio para poder ingresar a un sistema informático. La posibilidad de, si yo lo único que quiero es un dato de una computadora, ¿para qué voy a tener que allanar ese domicilio? Si yo puedo mandar un software que me permita obtener el dato, me voy, listo, y encima el imputado ni siquiera se enteró, con lo cual tengo mayor eficiencia en la investigación. Esto fue probado en Alemania, fue rechazado por la Corte Constitucional alemana, no por violación al principio de la intimidad. La Corte lo que dijo no está previsto en el Código Procesal Penal, de alguna manera un límite al principio de libertad probatoria, diciendo como no tengo ningún medio análogo que me permita utilizarlo, no lo voy a poder seguir utilizando. Esto fue en un caso común. Después salió la ley antiterrorista que nos contaba Francisco, que permite utilizarlo en términos de investigación del terrorismo. Para mí es sumamente peligroso. Les vuelvo a poner lo que decía al principio de la charla.
esto tiene que estar siempre pensado con un sistema de garantías que es totalmente diferente al sistema de garantías que teníamos previsto para la evidencia física. Cierto que siempre estamos hablando y girando alrededor del derecho a la intimidad, pero yo creo que todos los criterios que ha fijado la Corte sobre violación de domicilio, sobre intervención de comunicaciones, no son aplicables de manera general y así directa a lo que es el trabajo sobre entornos digitales. Ahora, ustedes me preguntan, el remote forensic, lo que él estaba comentando, ¿les parece interesante como herramienta de investigación? A mí me parece muy interesante. Si yo lo tengo absolutamente regulado, ¿peligroso en términos de garantías? Sí, claro, es peligroso en términos de garantías. Y como esto puedo pensarles un montón de herramientas que hoy se están utilizando en el mundo y que también generan, cada una de estas herramientas procesales también generan problemas en términos de cooperación. El agente encubierto en Internet para la búsqueda de pornografía infantil es una herramienta prevista ya en la legislación, por ejemplo, italiana, no me acuerdo España si lo tiene, Francisco, no lo tiene todavía España. Y entonces la prueba obtenida de esa manera en Italia es legítima, esa prueba llega acá a la Argentina, tenemos que analizar si esto va a ser legítimo o no va a ser legítimo. Entonces, cada una de estas medidas es un delito que es absolutamente transnacional, en donde ni siquiera podemos saber dónde está almacenada la información que necesitamos, genera problemas procesales y de cooperación que actúan en espejo. Están en el mismo momento. Nosotros necesitamos ver norma procesal, norma de cooperación. No hay forma de trabajarlo de una manera diferente. El problema del sector privado. Esto que no han podido hacer los países, lo hizo el sector privado. Si ustedes leen los manuales o los instructivos de cooperación con la Fuerza de Seguridad emitidos por cada una de las compañías, ustedes van a ver que tienen la forma de un tratado de cooperación internacional. La cooperación internacional que no se ha logrado entre los países, la ha regulado directamente el sector privado. Entonces hoy, ¿cómo nosotros podemos obtener acceso transfronterizo a datos almacenados en servidores fuera de nuestro país, por ejemplo, en Facebook o, por ejemplo, en Microsoft? No lo definen los estados a través de un acuerdo de cooperación internacional, sino que lo han definido las empresas. Con un agravante, no lo han definido de manera general para el mundo, lo definen de acuerdo a cada país. La información que ustedes pueden obtener hoy acá en la Argentina no es la misma que se puede obtener en Paraguay. Y la información que se obtiene en Paraguay no es la misma que se puede obtener en Brasil. Y cada país negocia país por país. Creo que este tema de cómo se va a trabajar con el sector privado es fundamental. Y con esto no quiero decir de regular al sector privado de forma tal de que se altere la posibilidad de funcionamiento económico de las compañías. Nada que ver. Y además creo realmente que las compañías tienen voluntad de cooperación en lo que es la persecución del delito. Lo que hay es que llegar a posturas comunes, elaboración de manuales, trabajos conjuntos que permitan una unificación de lo que es el trabajo con el sector privado de manera coherente. No puede ser que hoy uno mande un pedido y el pedido venga con una respuesta de que no vino con firma de juez, al otro día lo manda uno con firma de fiscal y también se lo dan. Hay veces que la compañía quiere dar los datos porque el caso le pareció interesante, se lo da y si no, no se lo da. Digamos, y esto también visto desde el otro lado, cuando uno habla con el sector privado, tampoco es posible que los pedidos salgan del Poder Judicial o del Ministerio Público de manera técnicamente incorrecta. Y que, por ejemplo, alguien le pregunte, como he visto yo en algunos pedidos, le pregunte a una empresa privada para que le diga en el término de 48 horas quién es el culpable. Entonces, claro, la empresa lo que dice es, yo no soy abogado, yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo lo que te puedo dar son datos técnicos. Entonces, se requiere de un expertise en cómo manejar este tipo de pedidos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy para el presente, para las Cortes, para el Ministerio Público? Yo creo que hay, obviamente, las Cortes no pueden ser quienes legislen, sí pueden ser quienes planteen las necesidades a los legisladores de la urgente necesidad de modificación de las normas para seguir estos avances tecnológicos y de cuáles son las herramientas que necesita para investigar. Se requiere también una adecuada capacitación. Yo no digo que todos nos convertamos en técnicos informáticos, pero no puede haber hoy un fiscal o un juez que no sepa lo que es una dirección IP. ¿Y qué es lo que implica? No puede haber un fiscal o un juez que no conozca cuáles son las herramientas tecnológicas. Cuando yo veo que un accidente de tránsito en la República Argentina, cuando quieren analizar la velocidad a la que venía el automóvil en el momento del impacto, siguen yendo con la tiza y miden ahí, cuando el auto tiene incorporado un GPS que te marca la velocidad de impacto, uno dice, no puede ser que no sepamos nosotros, como autoridades judiciales, como jueces, como abogados, que no necesito hacer esa vieja pericia donde iba el policía y medía y calculaba la frenada por la goma, cuánto había dejado. Eso ya está solucionado. Entonces, la capacitación sobre estas nuevas herramientas tecnológicas creo que es absolutamente necesaria. La cooperación con el sector privado tiene que ser canalizada también por especialistas y de ahí que creo que las unidades especiales de trabajo en Fuerza de Seguridad del Ministerio Público son importantísimas y saludo con mucho agrado que se haya... La Roja directa me mandó.
Eso es falta grave. Creo que es absolutamente necesaria la creación de unidades especiales como la Fiscalía que se creó en la Ciudad de Buenos Aires, porque permite de alguna manera una cooperación con el propio Ministerio Público para que fiscales que no están todo el día trabajando con esto sí puedan tener un referente que les permita de alguna manera tener una mejor cooperación con el sector privado, con la cooperación internacional, con las fuerzas de seguridad. Este creo que es el desafío que se genera para las Cortes, que no es un desafío menor, mientras los países siguen discutiendo cómo se va a definir este problema de cooperación internacional. Gracias. Tenemos poco tiempo, ya pasamos el tiempo estipulado, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, a ver. La pregunta tiene que ser una pregunta y no un discurso. Entonces En lo posible. Se lo dirijo a los tres. Es la misma pregunta. Posición de despota padre, los espacios transnacionales, esto para derecho argentino, me estoy refiriendo más al tema de SAL. Y posición de la Federación Rusa, o versión más doméstica, punibilidad de los actos preparatorios. ¿Se la puede aclarar, por favor? ¿Y a quién va dirigida, quizá? ¿Cuál es la posición de Rusia con relación a esto? El tema es la misma pregunta. Sí. En el derecho argentino, los actos preparatorios no son punibles. Ustedes lo han rozado desde el fondo Chinchilla, desde lo constitucional procesal Hernández Guerrero, desde el derecho internacional público bajado al proceso Marco Salt. O sea, yo sé qué posición y qué sistemas operativos tiene la Federación Rusa, que no son ninguno de los que usamos nosotros a nivel oficial. La pregunta de cuál es la posición de la Federación Rusa respecto a estos acuerdos internacionales puede ser respondida también diciéndome ustedes, el que guste, cuál es su posición respecto a la punibilidad o no de los actos preparatorios del delito. La pregunta es interesante de cuál es la posición de la Federación Rusa, porque además no es la posición solamente de Rusia, sino que, por ejemplo, en el ámbito regional es la posición de Brasil. Y es también la posición, refiriéndome más que nada al principal convenio que hay hoy, que es la Convención de Budapest. También hay que ir a la génesis de por qué se produjo la posición rusa. Rusia venía apoyando la Convención de Budapest desde el principio de su redacción. Y el choque con el resto de los estados se produce a partir de un caso que sucede en los Estados Unidos, Ivanov es, ¿no?, el caso, en donde Estados Unidos hace un acceso transfronterizo a servidores rusos en una investigación en donde había dos ciudadanos rusos que habían extorsionado a una financiera, Bloomberg, le habían robado y le habían interceptado su sistema y no se lo dejaban funcionar. A través de un agente encubierto lo citan en Estados Unidos para pagarles lo que ellos pedían de rescate. Estos ciudadanos van a Estados Unidos ahí utiliza, esto lo hace el FBI, le dicen, bueno, te vamos a pagar, pero demostrarnos realmente que sos vos. Ellos acceden a través de una computadora que piden, muestran realmente que son ellos y con las claves que ellos ingresan, que fueron grabadas con un keylogger, ingresan a su servidor en Rusia, obtienen todas las evidencias y con esto los condenan. Cuando el caso llega a la Corte Americana, y obviamente se pretende la aplicación de la octava enmienda y el derecho a la intimidad en Estados Unidos, la Corte Americana dice que la octava enmienda y la expectativa de privacidad que protege, la protege en el territorio americano y no en Rusia, por lo cual no era aplicable y los condenan. El fallo de la Corte es terrible, todo lo que se hizo en ese caso fue terrible, y esto hoy, en todas las reuniones que hay en Estrasburgo, por ejemplo, en donde Rusia participa, siempre saca este caso. Y los americanos siempre dicen lo mismo, no comments, digamos. O sea, y la discusión se sigue dando así. Y este es el momento en el que Rusia se abre de la Convención de Budapest. A partir de ese momento Rusia empieza fuertemente a decir, no queremos la Convención de Budapest, la Convención de Budapest es en realidad Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, y nosotros lo que queremos es una Convención de Naciones Unidas. Se trata de llevar esto a los congresos internacionales. El último intento en el último Congreso Internacional de Naciones Unidas fue rechazada la propuesta con una gran, obviamente, fuerza por parte de Estados Unidos en su intervención en ese Congreso, y hoy por hoy tenemos
esto partido en dos bloques. Quienes apoyan la Convención de Budapest, que después podemos discutir si es buena, si es mala, si es anticuada, si hay que agregarle cosas, en donde yo diría que está casi todo nuestro entorno cultural, y la posición de Rusia, Brasil, que era el primer país latinoamericano que había anunciado su adhesión a la Convención y que luego cambia de opinión y pretende una Convención de Naciones Unidas, y India fuertemente, que tampoco apoya la Convención de Budapest. Estos temas yo creo que son temas fuertemente de política internacional. Estados Unidos con Rusia, por ejemplo, lo que cuentan en todas las convenciones que se realizan es que ellos entre ellos colaboran un montón. O sea, estas peleas que se dan en ámbitos internacionales se dan en la discusión de la Convención, pero después hay una fuerte cooperación en determinados delitos. O sea, no es que esto trae un problema de cooperación entre esos países, pero sí de alineación del resto de los países con alguno de los dos sectores. En materia de actos preparatorios, lo que se ha producido, hay cuestiones que tienen que ver con un adelantamiento procesal de la investigación, que esto es cierto, esto genera muchísimos problemas. Básicamente el tema de retención de datos de tráfico, discusión que se está dando también en la Unión Europea, se dio en la República Argentina, en donde la Corte lo declaró inconstitucional, que es la idea de yo quiero retener todos los datos de tráfico de comunicaciones por si alguna vez tengo que investigar. Esto, hay una directiva de la Unión Europea del año 2006, los países las comenzaron a aplicar en los diferentes países y ahora las Cortes de los países las empiezan a declarar inconstitucional, como es el caso de Alemania, Rumania, no sé, España, sí, ¿no? Ahora, esto desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista penal, lo que se ha producido no es la punición de actos preparatorios, sino un adelantamiento de la tipificación hacia esos actos preparatorios haciéndolos típicos. El acceso ilegítimo, por ejemplo, que era considerado un acto preparatorio de posteriores delitos, se tipificó el propio acceso, aunque no esté produciendo daño. Y desde el punto de vista constitucional, lo que eso sí puede generar en países de nuestro entorno cultural y con códigos penales bastante similares, es una posible afectación al tema de la punibilidad de delito de peligro abstracto, porque estoy penando un delito que no sé qué bien jurídico va a afectar finalmente. Ahora, ahí no creo que haya una posición de adelantamiento de punición de actos preparatorios, sino de tipificación de hechos que pueden ser hechos de peligro abstracto sin posibilidad de demostrar el peligro concreto. No sé, Carlos, vos que sos especialista. Sí, tal vez es importante distinguir dos ámbitos. Uno, propiamente, que hemos visto, Francisco y Marcos ha desarrollado la cuestión de lo que es la investigación criminal en estos casos. A veces muchos actos de estos pueden estar rozando de alguna forma con el tipo penal también. La idea, lógicamente, dentro de la dogmática penal, del entendimiento del adelantamiento de la protección penal, no llega o no debería llegar a cubrir actos, en este caso de preparación, o actos que no son ejecutivos propiamente dicho. El deslindar entre actos preparativos y actos de ejecución es una línea muy tenue, tan tenue que se puede llegar a confundir en momentos importantes de la configuración. Digamos, en Estados Unidos no hay problema porque ellos hablan de la conspiración. La conspiración propiamente son actos preparatorios que se tipifican como actos delictivos. Bueno, España también tiene la idea dentro de las normas generales de la misma conspiración, nada más que no es una aplicación tan amplia como en Norteamérica, pero sí recoge al menos esa parte de un posible roce entre una situación y otra. Yo creo que muchas veces, y como Marco lo dice, hay una cuestión de lo que es la investigación criminal. Nada más que muchas cuestiones de investigación criminal hoy día están tratando de ser sancionadas también penalmente. Y ahí es donde tenemos los roces, por decirle algo. Ya Marco lo señaló. La cuestión de los datos de tráfico. Se ha considerado que es un elemento importante y esencial para lograr investigaciones en este tipo de transferencia de información. Y tráfico de datos en este momento, actual. Esa situación en Brasil, que he tenido contacto con ellos, la tienen prohibida completamente. Y entonces dice uno, bueno, ¿cómo hacemos con eso? Lógicamente existen, que muy probablemente viene el problema con Rusia y su separación en su momento, como también Brasil se ha separado. A mí, personalmente, me parece que dentro de la tipificación, otra vez me sacaron la tarjeta roja. El que más habló fue Marcos. Bueno, para concluir, dogmáticamente, dentro del ámbito penal no es posible sancionar actos preparatorios como propios del elemento constitutivo del delito.
Esto nos lleva a la consideración de que los actos de investigación deben de tener un contenido eminentemente investigativo, no de carácter sustantivo penal, que dogmáticamente podamos entenderlo desde el ámbito de la sanción o la responsabilidad criminal. Claro, esto nos puede llevar a alguna confusión con la creación de tipos penales que recogen los actos preparatorios como delictivos. Y ahí me parece que violentaría de alguna forma el principio de lesividad, lógicamente la proporcionalidad y la racionalidad de la conducta delictiva. Y podríamos hablar del bien jurídico, que es un tema bastante polémico, pero toda norma de por sí, toda norma penal debe tener un bien jurídico. El bien jurídico de alguna forma se la da el legislador cuando ve la necesidad de regular las conductas criminales. Cuando no es perceptible ese bien jurídico por la falta de lesividad, mínima lesividad o proporcionalidad y racionalidad del mismo, debe declararse inconstitucional ese tipo penal. Un minuto. Bien, ¿por qué la Federación Rusa no quiere colaborar? Bien, no quiere colaborar porque lógicamente, y eso se lo digo ya como experto en ciberguerra, la utilización de sus grupos criminales les sirve a otros intereses de seguridad nacional. Y lógicamente la contrapartida que tienen esos grupos de seguridad insurgentes o bueno, rebeldes bajo bandera rusa, por ejemplo, de otras nacionalidades de su región, es el hecho de que son absolutamente opacos a la cooperación internacional, y se lo digo expresamente porque conozco casos desarrollados por nuestra Fiscalía en cooperación con Eurojust y con Europol, las unidades de inteligencia y de cooperación judicial internacional en el ámbito europeo, donde hemos realizado toda la investigación y nos hemos encontrado con el bloque de acero otra vez levantado. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no les interesa. ¿Para qué vamos a formar unidades de élite en materia de ciberguerra cuando tenemos a delincuentes de élite que podemos simplemente usar en los momentos adecuados dándoles una contrapartida? En cuanto al tema de las formas de resolución manifestadas, yo le manifiesto que desde el punto de vista de nuestro análisis de política criminal consideramos que son las únicas formas posibles con independencia, y en esto soy excesivamente anglosajón, demasiado pragmático, son las únicas formas posibles en que podemos hallar un equilibrio entre la seguridad jurídica y la eficacia del sistema. Le estamos pidiendo que al investigador que analice la voluntad que hay en darle a un clic. Y es que la diferencia entre un clic en un ordenador puede ser que haya accedido a un sistema, que haya accedido para obtener información en un sistema, que haya accedido para simplemente descargar en él una bomba lógica, o que haya accedido a él para explotarla. Estamos hablando de un simple clic, la diferencia de uno a otro. Entonces, la única forma de prevenir eso y de restar esa posibilidad de ese ataque es quedarnos en la sanción de un acto menos, como es el acto preparatorio, siempre que, lógicamente, tenga una definición clara de cuál era su propósito. Esa es la razón por la que aparecen tanto los delitos de peligro en abstracto, y vamos a hacer cada vez más uso de las formas de resolución manifestada, de la conspiración, de la proposición y de la provocación. Me están haciendo señas de todos lados para terminar el panel, así que si alguno quiere hacer otra pregunta, lamentablemente no va a ser dentro de este panel. Muchas gracias a todos por haber participado, especialmente a cada uno de ustedes, Francisco, Carlos y Marcos, por haber compartido con nosotros la experiencia de ustedes. Los invitamos al break y les pedimos por favor que sean puntuales y que vuelvan en 15 minutos para así poder seguir respetando el horario de cada conferencia.